Sim, Sim, vamos então. Boa tarde a todas e a todos. Lembro que se inscreveram nesta conferência 278 pessoas. Eu queria agradecer a presença de todos, não dos 278, neste momento estão 58. Esperamos que esta participação engrosse à medida do tempo, mas queria de facto agradecer a estes inquietos por estarem connosco e partilhar este desafio. Os participantes inscritos são da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Portugal. Este ciclo de conferências internacional, denominado Inquietação Social, é organizado na Escola de Ciências Humanas e Sociais da UTAD, Intervenção, Cadernos de Animação e Educação Social, e tem o apoio do Departamento de Educação e Psicologia da UTAD, do curso de Animação da UTAD e do Núcleo de Estudantes da Animação da UTAD. Este ciclo é coordenado por Marcelino Lopes, Maria José Aguilar, Mário Vichet e Rui Fonte. Queria agradecer o apoio e a envolvência neste ciclo do Presidente da Escola de Ciências Humanas e Sociais, professor Dr. Manuel Luís Tibério, do Diretor do Departamento de Educação e Psicologia da UTAD, professor Dr. Armando Loureiro, o apoio incondicional e sempre presente do técnico da UTAD, Rui Martins, o nosso muito obrigado, aos jovens Ana Oliveira, nossos alunos da UTAD, por todo o apoio dado a este evento. Também queria agradecer à Filipa Paz, que concebeu e desenhou o logotipo desta iniciativa. Antes de passar a palavra ao meu querido amigo Mário Vichet, queria dizer algumas palavras. Este ciclo Inquietação Social é uma iniciativa que pretende questionar o terreno social, das suas diversas áreas. Trabalho social, economia social, serviço social, teatro social, animação, desenvolvimento, educação comunitária, educação de adultos, etc. A conferência de hoje é Maria José. Conheci a Maria José no primeiro congresso Ai, internacional de animação sociocultural realizado no de animadores socio e onde tiveram presentes, para além da Maria José, neste primeiro congresso internacional, 1995, tiveram presentes o Ezequiel Andereghe, José Maria Quintana Cabanas, Maria Luísa Serrate, Merino Fernandes e João Cláudio Gillet. Maria José Aguilar, embora de aparência jovem, é assim uma velha amiga, que muito contribuiu para o meu percurso académico. Indicou-me o orientador, que me orientou na tese, indicou-me textos, partilhou saberes. Portanto, o seu legado e a sua partilha é enorme perante este meu percurso. É catedrática em trabalho social, mas a sua intervenção e visão é mais plural, já que abarca várias áreas. Eu conheço textos e investigações de Maria José no âmbito da animação, no âmbito da pedagogia, no âmbito da educação la tecnología falla.
Estamos com alguns problemas em ouvir o cultural, Marcelino. no âmbito do desenvolvimento local, de educação comunitária, etc. Uma vez que estive com Maria José presencialmente, ela oferecia que cá a palavra ao meu querido amigo Mário Vichet, que vai fazer a apresentação da Conferência 2, e lembro que a conferência está a ser difundida no Facebook e informo que o nosso colega de organização, professor Rui Fonte, no final, fará uma breve conclusão das conferências realizadas e vai informar das inquietações futuras. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela presença. Mário Vichet, a palavra é tua. Bueno, buenas tardes. Esperemos que las meigas o la tecnología nos dejen escuchar perfectamente. Bien, yo voy a presentar a María José Aguilar y tendría tanto que decir que voy a resumirlo en 7 palabras. La primera palabra, lo primero que diré de María José es que es una persona realista. Y eso lo demuestra cuando abre su currículum y dice que lo primero que dice es que es trabajadora social, yo creo que muy buena trabajadora, socióloga y animadora sociocultural. La segunda palabra es que es una profesional, una muy buena profesional, con una gran dedicación profesional, y eso lo demuestra el hecho que es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y que es catedrática de Trabajo Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. La tercera palabra es que es una investigadora, una gran investigadora, lo demuestra todos los trabajos que ha realizado, todas sus publicaciones, y también que es evaluadora en ciencias sociales en la Agencia Estatal de Investigación. La cuarta palabra es que es una persona solidaria, y eso lo demuestra la cantidad de proyectos y de colaboraciones de cooperación con países americanos, sobre todo América Latina y en Europa, y lo demuestra también su trabajo con el mundo de la migración, con el mundo de la interculturalidad, de la que es directora del máster en interculturalidad, el máster que su grupo de investigación junto a la Universidad de Castilla-La Mancha organiza. La quinta palabra, persona inquieta. Y era inquieta y por eso pertenece y colabora o ha coincidido con nosotros en este colectivo Inquietasao. Y eso lo demuestra la cantidad de proyectos en los que está implicada, la cantidad de publicaciones que tiene, la cantidad de debates en los que participa, y lo hace de una forma como muy natural y con muchas ganas de compartir y de intercambiar dialógicamente con personas que se acercan a ella. Y la última palabra es que es una persona creativa, y es muy creativa porque es una persona que después de todo esto también hace películas, también tiene 3 películas, y algunas de ellas o todas ellas demuestran un poco cuál es su talante. De la primera película, solamente recogiendo su título, pues ya podemos entender su talante. Aquí cabemos todos. Y para acabar de presentarla, simplemente voy a leer una frase un párrafo de su película, que yo creo que no presenta a la película, sino que presenta también a la autora. Y dice, no es una cuestión de recursos, es una cuestión de actitud. Todo depende de cómo se conciba la tarea de educar en una sociedad abierta y plural, donde la diversidad es la verdadera riqueza y el verdadero tesoro. Y en este caso, el verdadero tesoro y el verdadero lujo es poder escuchar esta tarde a María José Aguilar. Bienvenida en nombre de los 71 personas que estamos ahora conectados en la red. Muchísimas gracias, Mario. La verdad que me ha dejado abrumada tu presentación.
Me la voy a guardar para enseñársela a la gente que a veces me mira mal. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta técnica, porque yo estoy oyendo muchos ruidos y no sé si a mí se me escucha bien. ¿Se escucha bien? Estamos a ouvir bem, Maria José. Bueno, si hubiera algún problema, porque yo hablo muy rápido, os pido que me aviséis para que retome donde esto se haya quedado bloqueado o cortado, ¿no? Bueno, a ver si encuentro esto ahora aquí. Bueno, esta conferencia, como todas las de Inquietasao, quiere ser una conferencia dialógica. Por eso, más que hacer una presentación muy sistemática del tema, pues voy a lanzar algunas ideas con la esperanza de que susciten la reflexión, que estimulen el diálogo y que finalmente esta conferencia pues podamos construirla un poco entre todas y todas las personas que estamos ahora interconectadas. El título que estáis viendo en realidad es la conclusión general del tema. Como casi nunca me da tiempo a decir todo lo que me gustaría decir, pues pensé que era mejor poner como título la idea central, la idea fuerza, y así, en lugar de dejarla para el final, bueno, pues ya aclararlo de entrada y que quede dicho. Yo creo, desde mi perfil, desde mi experiencia como trabajadora social, entendiendo ahora el trabajo social, sentido que lo definía un trabajador social nigeriano, Uzu Anucha, él decía que trabajar socialmente incluía intervenciones muy diversas en el mundo social, desde el cuidado, compartir con otros, el trabajo comunitario, el activismo y también, como no, el trabajo social profesional organizado. Entonces, voy a lanzaros algunas ideas que son algunas de las lecciones que yo creo que como personas inquietas y preocupadas por lo que nos concierne en el ámbito de lo social, podemos ir aprendiendo. Por buscar una frase que resuma todas esas lecciones, bueno, lo he puesto en un gerundio porque es un haciéndose y es que solo tejiendo redes, determinados tipos de redes, redes de cuidado, redes de protección, redes de vinculación humana, redes de amistad, de apoyo, podremos construir comunidad, porque solo desde lo común, desde lo colectivo, desde la construcción de la comunidad, no como individuos aislados, sino como personas que para sobrevivir necesitamos de la generosidad y del vínculo con los demás, de ser parte de una comunidad, podemos no solo sobrevivir a situaciones de crisis como esta, sino sobrevivir como especie humana. Por eso le he puesto este título, ¿no? Como idea más bien conclusiva, que es con la que empiezo, por si luego no me queda tiempo al final para decirlo. Voy a empezar por una obviedad, y es que la historia produce el presente, eso creo que nadie lo cuestiona, lo cual significa que el presente actual será la historia que condicionará y que determinará el futuro. Con una frase mucho más inteligente de Yuval Harari, uno de los intelectuales más de moda ahora a escala planetaria. Él dice, refiriéndose a la pandemia, que las decisiones que estamos tomando en el presente son las que van a dar forma al mundo en los años venideros. Es decir, es crucial lo que hagamos ahora, aunque sea en contextos de mucha incertidumbre y de algo totalmente esperado, porque de lo que hagamos hoy va a depender el futuro, todos los años venideros. A mí me gusta mucho empezar teniendo presente esta frase de Mujeres que Crean, y es que tenemos que tener mucho cuidado con el presente que construimos, porque tiene que parecerse lo más posible al futuro que queremos construir.
por un supuesto futuro X, no podemos permitirnos hacer un presente de cualquier manera. El presente, lo que hagamos hoy, aquí y ahora, tiene que de algún modo parecerse y prefigurar ese futuro que queremos construir, porque si no nos estaremos apartando de la construcción de ese horizonte. Yo voy a estructurar un poco esta primera reflexión a modo de provocación intelectual en unas 14 lecciones. Podrían ser más, podrían ser menos. He llegado a 14. Seguro que luego en el diálogo podemos ampliar esta lista. E insisto, no voy a presentar un desarrollo muy acabado de cada una de ellas porque tenemos poco tiempo, porque tenemos que hablar todos, no solamente yo, y porque he preferido lanzar algunas ideas a modo de provocación intelectual que puedan suscitar el diálogo y la reflexión antes que centrarme solo en unas pocas cuestiones y profundizarlas más. Voy a empezar con 3 lecciones científicas del coronavirus, que son 3 lecciones que las voy a decir casi telegráficamente. Vamos a continuar con 3 lecciones que podemos aprender de la sociología de las catástrofes y de los filósofos y pensadores y investigadores que han analizado el comportamiento colectivo después de catástrofes, pues como el terremoto de San Francisco o una explosión nuclear o el Prestige o los atentados del 11M en Nueva York y los del 11M en España, etc. Y me gustaría, sobre todo, centrarme en 8 lecciones que desde lo que nos inquieta a las personas que estamos aquí, que todas tenemos en común, que operamos en el ámbito de lo social, pues yo creo que son 8 lecciones que nos pueden y que nos deben inquietar enormemente porque afectan a temas que nos conciernen y sobre todo que tienen que ver con qué presente queremos vivir y estamos viviendo, qué acciones estamos haciendo hoy para qué futuro posible o qué futuro deseable. No vaya a ser que por no tenerlo en cuenta terminemos haciendo cosas hoy en el presente que no nos parecen malas, pero que mirándolas desde el futuro puedan resultar absolutamente nefastas. Y con eso me refiero a que como profesionales, como activistas, como personas inquietas por lo social, tenemos que revisar críticamente muchas de las cosas que hacemos y que hemos venido haciendo, porque la nueva normalidad no puede ser como la que teníamos. Si la normalidad que teníamos ha provocado esta crisis y es la causa de los problemas, no puede ser que consideremos esta pandemia como un paréntesis. Esta pandemia tiene que ser un punto de inflexión. No podemos volver a una normalidad que sea igual de precaria, de frágil, de inhumana y de opresiva como era nuestra vida y nuestro sistema antes de esta pandemia. Las 3 lecciones científicas que nos da el coronavirus son, primero, que la salud del planeta es también nuestra salud. Esto creo que nadie lo puede poner en cuestión. Ni siquiera los negacionistas del cambio climático, que por cierto no se basan en ninguna evidencia. Nuestra salud depende y va acompañada de la salud del planeta y viceversa. Somos seres vivos que formamos parte de un ecosistema. Segunda lección, el coronavirus es lo que pasa cuando ignoras a la ciencia. Lo que nos ha pasado, los científicos, la investigación científica, lo venían avisando y advirtiendo desde hace años. Pero como vivimos en unos sistemas y gobernados de una determinada manera donde lo que importa es el enriquecimiento de unos pocos y no importa que nos carguemos el planeta, pues por no hacer caso a esas evidencias científicas, por ignorar el conocimiento y la investigación que teníamos desde mucho tiempo antes del coronavirus, pues ha aparecido el coronavirus, como volverán a aparecer otros virus y otros problemas como consecuencia de la crisis ecosocial que nosotros, los seres humanos, hemos provocado.
La tercera lección científica, y esto deberíamos aplicarlo tal cual literalmente en el campo de la intervención social o socioeducativa, es que la prevención es igual o incluso más importante que la terapia, que el tratamiento. Hay un refrán en España que dice, más vale prevenir que curar, ¿no? Bueno, pues esto lo resumiría esa tercera lección del coronavirus. Para abordar con éxito y para solucionar y enfrentar problemas, deberíamos invertir mucho más esfuerzo, porque es menos costoso y es mucho más eficaz, prevenir la aparición de los problemas o de las dificultades mucho más que intentar, una vez que han aparecido, abordarlos, atajarlos, tratarlos, intentar dar respuesta de alguna manera. Eso como 3 lecciones científicas, que hay muchas más lecciones científicas, pero yo creo que esas 3 nos vienen muy bien a las personas que trabajamos en el ámbito social, insisto, ya sea a nivel profesional, a nivel voluntario, a nivel de activismo o como ciudadanos inquietos y comprometidos simplemente. En cuanto a las 3 lecciones que podemos aprender de lo que podríamos llamar la sociología de las catástrofes, pues bueno, la primera de ellas, estaríamos ya en la 4ª lección, es que la crisis ecosocial en la que vivimos, que la hemos provocado los seres humanos con nuestra manera de producir, de consumir, de distribuir, etc., lo excepcional se va a convertir en parte de nuestra normalidad. Es decir, todo lo que los desastres medioambientales, los shocks socioeconómicos, las pandemias como esta que estamos viviendo, no van a ser algo excepcional, sino que eso va a ser la normalidad. Y tenemos que comprender que eso lo hemos provocado los seres humanos. La excepcionalidad, por tanto, primera lección, se va a convertir en la normalidad. Lo excepcional, es decir, los acontecimientos singulares, ya sea por sus dimensiones o por su dramatismo, van a interrumpir cada vez con más frecuencia en lo que hasta ahora considerábamos la normalidad. Y lo que tiene esto de interesante es que, por las investigaciones, insisto, en la sociología de las catástrofes, este tipo de acontecimientos singulares, especialmente dramáticos, especialmente graves o impactantes, suelen casi siempre inaugurar periodos en los que se abren huecos para que puedan suceder cosas que incluso días antes de ese acontecimiento singular podían resultar imposibles y hasta impensables. Y es que en situaciones de emergencia, debido a grandes catástrofes, se suelen desplegar, y lo estamos viendo en Portugal, en España, en todos los países, se despliegan de forma espontánea comportamientos sociales basados en el altruismo y en la generosidad, de manera espontánea. Es decir, se producen episodios con un fuerte protagonismo de la sociedad civil, donde se demuestra casi siempre una alta capacidad de resiliencia y de creatividad. Es decir, frente a las catástrofes suelen oponerse, como respuesta de la sociedad civil, altas dosis de empatía, surgen liderazgos autónomos, se reinventan mecanismos de solidaridad y de ayuda mutua y aparecen o se construyen lo que de manera tan bonita ha denominado Rebecca Solnit la construcción de paraísos en el infierno. Esta es una cita de ella. Los paraísos construidos en el infierno, nos dice, son los desastres que a veces se abren como una puerta trasera al paraíso. ¿Por qué? Pues porque hacemos lo que deseamos y tenemos la posibilidad de cuidar a nuestra gente. Es cuando los desastres ofrecen, como nos ha ofrecido a algunas personas esta pandemia, una liberación temporal de las preocupaciones,
de las ansiedades asociadas al pasado y al futuro. ¿Por qué? Porque nos obligan a concentrar la atención en el momento inmediato, a resolver las necesidades diarias sin esos condicionantes que habitualmente tiene la vida cotidiana. Es decir, estamos hablando de situaciones donde se quiebra la cotidianidad y todo el mundo nos vemos abocados a recrear condiciones para la supervivencia. ¿Qué es lo interesante de estos paraísos construidos en el infierno? Que esto se logra solamente mediante estrategias colectivas que generan nuevas formas de sociabilidad, fomentan el sentido de pertenencia compartida y un sentido de compromiso individual a través de tareas que nos generan una sensación de bienestar a quienes las ejecutamos, por muy arriesgadas o sacrificadas que sean. Es decir, se genera una nueva cotidianeidad que se hace cargo de la fragilidad de la vida y pone al cuidado como prioridad absoluta. Y por eso premia los comportamientos altruistas, cooperativos y colaborativos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que estos paraísos en el infierno suelen ser, así ha sucedido hasta ahora, como utopías fugaces de lo social. ¿Algo, Mario? No pasa nada. ¿Se ve bien? Se ve bien, perfectamente. Estaba cambiando la pantalla. Vale, digo, algo está ocurriendo, vale. Bueno, insisto, estos paraísos en el infierno suelen ser fugaces utopías. ¿Qué son fugaces utopías de lo social? Pues porque no suelen, por lo menos hasta ahora, no se han solido consolidar como procesos de cambio social. Es decir, toda esta energía solidaria, esta empatía, este tsunami de civismo, este altruismo, esta generosidad, esta eclosión, como cuando brotan las flores en la primavera, ¿no?, de redes de apoyo, de solidaridad vecinal, no suelen terminar en procesos de cambio social consolidado. A diferencia de lo que hacen los poderes económicos y financieros con las catástrofes. Los poderes económicos y financieros en las catástrofes siempre saben diseñar estrategias para aprovecharlas en beneficio de los procesos que a ellos les interesan, que son procesos de mercantilización, de privatización, de desplazamientos forzosos, de socialización de pérdidas, de erosión de derechos de ciudadanía, etcétera, etcétera. Es decir, en las catástrofes, los poderes, los poderosos, esto lo analizó en un libro que a mí me parece clave para entender el mundo en que vivimos, que es La doctrina del shock de Naomi Klein, siempre han sabido aprovechar y sacar enormes ganancias para sus intereses de las catástrofes. Han sabido alentar y explotar el miedo también y la inseguridad que generan. Y el gran reto, el gran desafío es si podemos ser capaces de aprender de esas fugaces utopías que se generan. Y aquí viene la siguiente lección, que sería la tercera y última de la sociología de las catástrofes y la sexta de la lista de 14 que espero que me dé tiempo por lo menos a describir. Los desastres se pueden volver pedagógicos, es decir, podemos aprender de ellos, podemos intentar que esa utopía social no sea como una estrella fugaz, siempre que reúnan algunos requisitos, siempre que nos pongamos las pilas para lograr que esos desastres sirvan para algo. Insisto, los desastres se vuelven pedagógicos cuando, por un lado, muestran las potencialidades que tiene la gestión humanista de lo inesperado. Lo inesperado se puede gestionar de muchas maneras.
desde lo mercantil, por ejemplo, desde el sálvese quien pueda, como ocurrió con la crisis financiera del 2008 y como ha ocurrido en tantas otras catástrofes, o pueden gestionarse desde lo humano. Es decir, si somos capaces de mostrar, si los desastres son capaces de poner en evidencia que la gestión de lo humano ante lo inesperado tiene potencialidades y las hace visibles, podemos aprender de los desastres. Segunda cuestión, los desastres se vuelven pedagógicos en la medida que nos ponen en evidencia que el instinto de supervivencia es mucho más cooperativo que individual, contra lo que muchas veces pensábamos la mayoría, que la supervivencia era una cuestión individual, el famoso sálvese el que pueda, el individualismo elevado a la enésima potencia, que es el eje vertebrador, la idea hegemónica cultural del neoliberalismo. Bueno, pues no. La supervivencia tiene más que ver con lo cooperativo, con lo colaborativo, con lo comunitario, con la vinculación, con la relación de unas personas con otras, con la generosidad y el cuidado de unos hacia otras, que con lo individual, mucho más de lo que intuíamos. Esto es así, pero hay que ponerlo en evidencia. Si no somos capaces de ponerlo en evidencia, no aprenderemos de los desastres. Y la tercera condición que tienen que tener esas respuestas, esas fugaces utopías, para que podamos aprender de ellas, es que las respuestas ciudadanas ejemplares tenemos que conseguir que de alguna manera sedimenten, que no se pierdan cuando acaban las crisis y los desastres, sino que sedimenten de alguna manera, que haya una decantación hacia experiencias que sean inspiradoras para el futuro. Porque si no, por mucha energía solidaria, por mucho apoyo social, por mucho tsunami de civismo que hayamos vivido como consecuencia de un desastre o de una catástrofe, si eso no sedimenta en experiencias que puedan inspirar un futuro diferente, pues tampoco podemos aprender de ellas. Y me voy ahora, que no se me había olvidado, estoy siendo muy sistemática, Mario, tú que me conoces, a ver, ¿cómo le voy a compartir a esto? Aquí, compartir pantalla. No me he perdido. Llevo ya las 3 lecciones. 3 lecciones científicas, 3 lecciones de la sociología de las catástrofes. Y vamos a entrar ahora en lo que me parece a mí que tiene más que ver con la tarea que a todos nos acomuna, porque todas las personas que estamos hoy aquí somos personas inquietas socialmente. Vamos a ver qué 8 lecciones, como mínimo, para empezar, yo lanzo 8, espero que luego el resto de participantes lance más lecciones para aprender de manera colaborativa. ¿Qué 8 lecciones, más desde el campo de lo social, podemos aprender de esta pandemia? Voy a intentar, porque son muchas, si algo no se entiende o no está claro, Mario, que es el que estoy viendo más grande, me levanta la mano y lo explico mejor. Primera lección de esas 8. Somos personas todas, absolutamente, todos los seres humanos, todas las personas que habitamos en este planeta, somos vulnerables, individual y colectivamente, no solo individualmente, también colectivamente. Es decir, nos necesitamos muchísimo más de lo que pensábamos. Y esta pandemia ha venido a darnos un golpe en la cabeza y por si no nos habíamos dado cuenta, algunas personas, pues nos ha dicho que nos necesitamos unos a otros mucho más de lo que nos pensábamos o de lo que creíamos. Necesitamos de nuestras amigas, de nuestra familia, de nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Somos vulnerables. ¿Por qué? ¿Por qué somos vulnerables? Porque todos somos interdependientes, dependemos unos de otros. El individuo, la persona, el ser humano,
no existe de manera aislada. Solo podemos existir en la medida que formamos parte de una comunidad, que nos relacionamos con otras personas. Teníamos que quedarnos confinados. Personas como yo, que por suerte tenemos una casa, que tenemos internet en casa y que podíamos teletrabajar, hemos necesitado de otras personas que nos traigan la compra. Mis vecinos, que eran personas mayores y estaban enfermos, han necesitado que otros vecinos bajáramos a la farmacia y le compráramos las cosas. Hemos necesitado que haya gente trabajando en el campo para recoger las cosechas para poder comer. Hemos necesitado que muchas mujeres que están en situación de semi-esclavitud, como empleadas de hogar, la mayor parte de ellas extranjeras, que cuidan a personas mayores y a personas discapacitadas. Muchas veces hemos de soberbia y de orgullo que desprecia e ignora lo que nos limita. Y eso, esta pandemia nos ha demostrado que no es, esa mirada no es una buena consejera, y que deberíamos aprender a mirarnos a nosotros mismos, no desde los ojos del triunfador, sino desde los ojos de las personas vulnerables, desde las víctimas. Porque si esta pandemia nos ha enseñado también otra cosa, es que vivíamos en una ficción social. Nos creíamos que vivíamos de una manera y resulta que ha bastado ni siquiera es un ser unicelular, hay un virus para demostrarnos que eso no era así. Tenemos que cambiar la mirada porque es muchísimo más difícil que veamos nuestros privilegios a que veamos nuestras opresiones. Todos somos muy sensibles a lo que nos oprime, pero estamos ciegos, tenemos mucha dificultad para ver los privilegios que tenemos. Y en esta pandemia, algunas personas nos hemos podido dar cuenta de esa posición de privilegio, porque no todo el mundo tenía una casa para confinarse. No todo el mundo tenía internet para hacer videollamadas y estar en contacto con sus familiares. No todas las personas estaban en su casa con su familia. Había gente en residencias, había gente en la calle, había gente viviendo en barracones, había gente trabajando en condiciones de semi o de casi esclavitud, personas sin techo, gente trabajando sin protección, en precario, cobrando prácticamente nada, una situación de vulnerabilidad absoluta. Insisto, es mucho más difícil tomar conciencia de nuestros privilegios que de nuestras opresiones. Y deberíamos aprender a cambiar nuestra mirada, a mirar desde abajo, a mirar desde los márgenes, a mirar desde los ojos de los que sufren, de los que son víctimas, de las vulnerabilizadas y de las empobrecidas. Así que, segunda lección desde lo social, tenemos que cambiar nuestra mirada y empezar a tomar conciencia de nuestros privilegios, porque si no tomamos conciencia de nuestros privilegios, da igual el discurso que despleguemos, siempre terminaremos ejercitando prácticas y teniendo comportamientos de dominación y de opresión sobre otras personas. Siguiente lección. Lo resumo en una frase. Solo lo colectivo nos salvará. Solo lo común, solo
lo comunitario. El sálvese el que pueda ha quedado totalmente obsoleto. Nadie se puede salvar solo. Hasta gente súper ricachona se ha muerto por el coronavirus. De nada le han servido sus riquezas. Si escuchasteis hace unas semanas una entrevista que le hicieron a Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, él lo decía. ¿De qué sirve la riqueza? No te puedes salvar solo por la riqueza. Solo lo común, lo colectivo, la generosidad y el cuidado de los demás, el cuidado mutuo, nos puede salvar. Es más, se ha insistido mucho en esta pandemia en el personal sanitario y en los servicios de salud. Pero yo, que asesoro a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, soy de las pocas sanitarias, de las pocas no sanitarias que está en esa sociedad de gente clínica y sanitaria, se tiene clarísimo que no se puede curar sin cuidados, no se puede curar sin cuidar. Y el cuidado exige el establecimiento de un vínculo, de una relación entre personas. No se puede telecuidar, se puede televigilar, pero no se puede telecuidar. Para cuidar a tu hijo, para cuidar a tu madre, para cuidar a tu vecino, tienes que tener una conexión, un vínculo, porque la materialidad del cuidado, la mayor parte de la materialidad del cuidado, no se puede hacer a través de una pantalla. A veces la tecnología puede ayudar como soportes, como muletas en el cuidado. Cuando yo duchaba a mi padre, tener una grúa me facilitaba las cosas. Que él tuviera un servicio de teleasistencia nos daba una cierta seguridad y una cierta tranquilidad. Pero la ducha por sí sola y el aparato de teleasistencia no cuidan, son herramientas. Son herramientas que las personas que cuidan podemos utilizar como apoyos, pero no nos pueden sustituir. Así que solo lo colectivo nos salvará. Y eso exige tener la capacidad de cuidar a otras personas, pero también la posibilidad de ser cuidados por otras personas. Tenemos que asumir que nuestra precariedad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad como seres humanos y nuestra interdependencia como seres vivos nos obliga a poner en el centro de la vida, porque lo que garantiza la vida es el cuidado. Los seres humanos, a diferencia de otras especies, incluso del reino animal al que pertenecemos, los más frágiles. Necesitamos años hasta que conseguimos hacernos adultos para proveernos el sustento, cuando otras especies animales necesitan meses o semanas o días. En ese sentido, somos uno de los seres vivos del reino animal más vulnerables y más dependientes, los que más cuidados necesitamos de otras personas a lo largo de toda nuestra vida, especialmente en los primeros años, especialmente en los últimos años de la vida, pero también durante todo el ciclo vital. Es decir, durante toda nuestra vida debemos cuidar a otras personas, tenemos la responsabilidad de cuidar a otros, pero también necesitamos recibir el cuidado de otras personas. Es decir, dependemos, como seres humanos, nuestra vida depende de la generosidad de los demás. Y en esta pandemia no sé lo que nos va a durar, porque yo no soy especialmente optimista, pero bueno, tampoco soy pesimista. Al menos durante la primera parte del confinamiento, antes de que empezara la famosa desescalada, descubrimos la prioridad de lo que era esencial y la insignificancia de lo accesorio. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que la economía iba a dejar de funcionar solo por el hecho de que íbamos a empezar a comprar exclusivamente lo que necesitábamos? La economía se enferma solo cuando compramos lo que necesitamos. Es decir, para que la economía esté sana, entre comillas, tenemos que comprar lo que no necesitamos.
lo que no es esencial. Es decir, estar abocados, preocupados y ocupados exclusivamente en lo esencial, nos deshumaniza, nos provoca esta tremenda crisis ecosocial, pero es el sistema que hemos creado. Por eso no deberíamos volver a esa normalidad cuando la normalidad es el problema que nos ha traído hasta aquí. A mí me parece importante, no voy a poner muchas citas, pero esta me parece especialmente relevante. A ver si puedo compartir pantalla. Os pongo aquí, a ver. Cuando yo hablo del cuidado, me estoy refiriendo al cuidado tal como lo definió Joan Tronto hace un tiempo, el cuidado como actividad genérica que comprende todo lo que hacemos para mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Y cuando hablamos de nuestro mundo, eso comprende tanto nuestro cuerpo, es decir, a nosotros mismos, como nuestro entorno y los elementos que buscamos enlazar en una red muy compleja de apoyo a la vida. Digo esto porque a veces se habla de cuidado y pensamos que los cuidados es solamente cambiar el pañal a un niño pequeño o dar el biberón o duchar a una persona mayor dependiente o sacar a pasear a alguien. No, el cuidado tiene que ver con absolutamente todas las actividades que hacemos para cuidar nuestro cuerpo, nuestro entorno, la vida que nos rodea. Por eso decía que el cuidado tiene que ser el eje organizador del sistema. No puede ser la ganancia y la riqueza obscena de solamente unos pocos lo que obligue a organizar la vida social y económica, provocando esta crisis ecosocial en la que vivimos. Por eso me gusta mucho la expresión de Marina Garcés cuando dice que cuidarnos es la nueva revolución. Efectivamente, porque solamente la ética del cuidado puede funcionar como antídoto al neoliberalismo. Y esto exige transformar las políticas públicas, las políticas económicas y el sistema en general. También la pedagogía y el modo de relacionarnos en la comunidad y nuestras prácticas profesionales. Pero me estoy yendo por las ramas y me quedan aún unas cuantas lecciones. La siguiente lección, lo digo muy telegráficamente. La vida buena tiene que ser una vida vivible. Una vida buena, una vida vivible, es una vida digna. Una vida que no es digna no es vivible. Se vive, pero no es una vida vivible. Así que otra lección que podemos aprender de esta pandemia es que la vida buena significa vivir de manera autónoma, solidaria y gozosa. Y esto implica regirnos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, en nuestras organizaciones y en nuestras decisiones individuales y colectivas por una ética del cuidado que va mucho más allá de satisfacer las necesidades materiales. Decíamos que nadie puede ser un individuo aislado, tiene que ser en comunidad. Bueno, pues otra cosa que hemos aprendido en esta pandemia es que las cosas más importantes de la vida no son cosas materiales. No sé si se entiende el juego de palabras en portugués. Las cosas más importantes no son cosas, son vínculos, son emociones, son sentimientos, son relaciones, el amor, la amistad, la fraternidad, la solidaridad, que son los valores
que sabemos que tienen que regir la vida individual y colectiva, aunque luego se nos olvida y no los aplicamos, no son cosas materiales. Así que lo importante no son las cosas materiales. No sé si me explico. ¿Me vais siguiendo o os habéis perdido? Como un libro abierto. Ah, vale. Es que esto de las videoconferencias, que no tienes a la gente delante y no tienes feedback, pues me obliga a... Y de lo que decíamos antes, de que solo lo colectivo nos salvará, de la importancia del cuidado como eje central y de que para vivir una vida buena, es decir, solidaria, autónoma y gozosa, tenemos que poner en el centro y guiarnos por la ética de los cuidados, es necesario, y esta sería la siguiente lección, que seamos capaces de construir entre todos y todas una democracia cuidadora, una democracia que cuida a las personas. Esta expresión también es de Joan Tronto. Ella dice que una democracia cuidadora es aquella que es capaz de detectar, de identificar todas las necesidades de todas las personas, no solo de unas pocas, y aquella que es capaz de repartir y de compartir responsabilidades de cuidado para atender a todas esas necesidades, que no son principalmente ni exclusivamente necesidades materiales, sino que tienen que ver con el afecto, con la participación, con la libertad, con la creación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, para construir una democracia cuidadora, todas las personas, hombres y mujeres, por eso hay que replantear el contrato de género, pero también hay que replantear el contrato intergeneracional, porque en esta pandemia ha habido dos sectores de población que han sido totalmente ninguneados, tratados como no personas, que han sido los niños y las personas mayores, y eso jamás deberíamos volverlo a permitir. Tenemos que reformular el contrato social intergeneracional, el contrato social de género, el contrato global entre países, porque no pueden ser que unos países sean cuidadores de otros y sean los que aporten la riqueza a otros, empobreciéndose ellos por la codicia y demás. Y tenemos que ser capaces de desplegar redes de cuidado, entendido como proximidad. Y aquí entronco con lo que hablábamos de las redes de solidaridad y comunitarias del principio. Una comunidad, a veces las personas, los profesionales del campo de lo social, hemos concebido la comunidad como un objeto al que íbamos a trabajar. Y hablábamos de métodos comunitarios de intervención. Yo creo que esto es un error y que esto es un lenguaje en lo profesional y en las ciencias sociales que nos ha entrampado y que nos ha enjaulado desde el punto de vista epistemológico y del conocimiento, porque la comunidad no es un objeto de intervención de uno o de varios profesionales. La comunidad no es un terreno, un objeto, un nivel de intervención de los sanitarios o de los educadores o de los trabajadores sociales. No. La comunidad es un sujeto colectivo, es un ecosistema donde fluye la energía y donde se tejen las relaciones y donde vivimos, donde habitamos, donde desplegamos la convivencialidad. Y nosotros tenemos que ser capaces de formar parte de ese ecosistema, acompañando, apoyando y sobre todo fortaleciendo, estimulando, identificando, apoyando, consolidando esas redes primarias de solidaridad, de apoyo social, de ayuda mutua, que son las que hacen que las personas nos sintamos queridas, nos sintamos valoradas, nos sintamos apreciadas. Porque es en esas redes de solidaridad primaria, en esas redes convivenciales comunitarias, donde una persona es posible que no nos sintamos solos.
cuando nos sentimos reconocidos, cuando nos sentimos valorados, cuando nos sentimos apreciados. Y muchas veces, y esto es un paréntesis para los profesionales de lo social, que estamos hoy muchos aquí, muchas veces hemos tenido una mirada y una relación con la comunidad y con lo comunitario muy de arriba abajo, muy ego-lógica, en lugar de ecológica o dialógica. No sé si se entiende el juego de palabras. Muchas veces hemos ido a la comunidad buscando poner la comunidad al servicio de los intereses de la institución, ya sea el ayuntamiento, ya sea la escuela, ya sea el centro de salud, etcétera, etcétera. No ponernos al servicio de la comunidad. La comunidad es la que genera lazos, la que construye. Nosotros hemos visto en esta pandemia cómo esa energía social, espontánea, solidaria, ha tejido redes de apoyo muy rápidamente, donde las instituciones públicas, privadas, etcétera, no podían llegar, porque son estructuras muy dinosaurios, muy burocráticas y muy lentas y muy pesadas. Pero esas redes pueden desaparecer, como diría, como lágrimas en la lluvia, o pueden sedimentar. Por eso es muy importante cómo nos relacionemos con la comunidad, los profesionales, los agentes, los operadores, los activistas. Tenemos que cambiar nuestra mirada. Tenemos que convertir nuestra acción profesional en una tarea mucho más humilde y menos opresiva. Tenemos que aprender de la comunidad, tenemos que aprender con ella, porque es ella la que da legitimidad a nuestra acción profesional. Y tenemos que aprender de los movimientos sociales y desplegar estrategias de resistencia, de incidencia. Bueno, pero de esto me estoy yendo ya por otras cosas. Todo esto tenía que ver con la democracia cuidadora. ¿Para qué? Decía, desplegar redes de cuidado entendido como proximidad, para que sea imposible la soledad no deseada, pero que esa imposibilidad de la soledad no deseada no signifique imposición ni falta de respeto a las necesidades y a los deseos de las personas, que muchas veces, bajo unos discursos aparentemente protectores y de seguridad hacia las personas mayores, discapacitadas, los niños, lo que hemos hecho ha sido minorizarles, infantilizarles, de manera paternalista en el mejor de los casos. La realidad es que hemos desplegado prácticas totalmente opresivas y de dominación, que en lugar de humanizar, despersonalizan, y que lo que hacemos es revictimizar aún más a las personas que tenemos la obligación de cuidar y de proteger. Y la comunidad, que no me despisto del título, siguiente lección, tenemos que aprender que la comunidad es la red protectora por excelencia. Esto significa, ojo, que aquí hay muchos peligros, porque ya hemos visto en épocas pasadas cómo se ha utilizado a veces el discurso del voluntariado, el tercer sector, la sociedad civil, la participación, para encubrir una desresponsabilización del sector público y meter de tapadillo privatización de servicios, erosión de derechos, etcétera, etcétera. Ojo, cuando yo digo que tenemos que aprender que la comunidad tenemos que construirla y ayudar a construirla como red protectora, esto no significa que se tenga que replegar el Estado, los poderes públicos y eludir sus responsabilidades, porque esto sería lo fácil, eludir responsabilidades de cuidado y de protección en la comunidad. Ojo, que en la crisis pasada ya asistimos a una refeminización, a una refamiliarización y a una remercantilización de la protección social. Y no puede ser que en esta pandemia, en lugar de aprovechar toda esa energía solidaria, todas esas redes que se han tejido de apoyo mutuo en comunidad, para que sedimenten en experiencias
que inspiren el futuro, que no se pierdan, no puede ser que se utilicen como excusa para delegar responsabilidades desde lo público hacia la comunidad. Nos obliga a buscar nuevas articulaciones entre lo público y lo social comunitario, no entre lo público y lo privado, que eso ya lo hemos probado y ya sabemos el resultado que ha tenido. Y creo que sabéis a lo que me refiero. Decía que los sanitarios son muy conscientes de que no se puede curar sin cuidar. Bueno, pues no se puede, las que sois educadores habéis oído la frase de que para educar a un niño se necesita una tribu, ¿no? ¿Lo habéis oído? Bueno, lo que sí que os puedo decir es que para cuidar a un solo individuo, a una sola persona, se necesita una comunidad. Y nosotros, en este periodo de confinamiento, de reclusión, sí que es verdad que hemos sentido ese aislamiento con personas con las que habitualmente compartíamos y teníamos relación. Es decir, el confinamiento en nuestras casas nos ha hecho aislarnos temporalmente de lo que podían ser nuestras redes sociales habituales. Pero también es cierto que nos ha permitido crear redes nuevas, impensables hasta hace poco. Y esto que estamos haciendo nosotros hoy es un ejemplo. Yo todas las semanas tengo alguna sesión de clase de intercambio con estudiantes de distintos países de América Latina a través de colegas y demás. Eso no se nos hubiera ocurrido antes. Antes viajábamos para ir con todo el esfuerzo logístico que eso suponía. Así que sí que es verdad que el aislamiento ha generado temporalmente una distancia social de las personas que habitualmente teníamos cerca, pero también es verdad que ha servido para descubrir y tejer redes y abrir posibilidades que eran impensables hasta hace 3 meses. Y sobre todo redes como esta y otras muchas que desafían fronteras y que demuestran lo artificial y lo inútiles que son las fronteras, y sobre todo nos retan y nos desafían, nos muestran que podemos organizarnos socialmente muchísimo mejor de lo que estábamos organizados hasta ahora. Yo creo que la lección, el aprendizaje de esta lección sería que aprovechásemos esta tregua que nos ha dado la pandemia para tomar conciencia de lo que supone este reto, es decir, asumir que muchos de los cambios que estamos experimentando en nuestras vidas podrían ser, si nos lo proponemos y no lo hacemos mal, motores de transformaciones más amplias, que generaran otro tipo de educación. A mí me afecta en lo que respecta a la universidad. Yo ya estoy pensando, yo ya voy a cambiar un montón de cosas el año que viene. Ya está cambiando mi relación con los vecinos. Había vecinos que nadie sabíamos nada de ellos y ahora todos tenemos nuestros teléfonos, nuestros WhatsApp y nos ayudamos sin tener en cuenta las discusiones o las ideologías o lo que fuere. Penúltima lección, que se me está pasando ya bastante el tiempo. Yo lo formularía con una disyuntiva de 2 palabras. Solidaridad o derrota. Decía hace un rato que tenemos que aprender con la comunidad. Harari dice, la respuesta al desafío solo puede llegar de la solidaridad y de la cooperación. Y lo dice Harari, que es muy listo y muy famoso. No es que lo diga yo, que también lo pienso. Edgar Morin, que aparte de amigo desde hace muchísimo tiempo, también para mí es una de las mentes privilegiadas del siglo pasado y de este siglo. Él considera imprescindible incentivar la cooperación a través de una nueva agregación solidaria y dice, habremos aprendido algo de esta pandemia si sabemos redescubrir y cultivar los auténticos valores de la vida, el amor, la amistad, la fraternidad y la solidaridad. Valores que conocemos desde siempre y que siempre terminamos por olvidar. Yo creo que es la hora de la solidaridad y
deberíamos sustituir, y esto es un desafío también para los profesionales y los científicos sociales, dejemos de utilizar el manipulable concepto de libertad individual como paradigma y eje central de nuestra identidad cultural y de nuestra vida. Yo propongo sustituir el concepto de libertad individual por el de autonomía relacional, porque la libertad individual a toda costa y como derecho absoluto, y los juristas saben que los derechos absolutos no existen como tales, porque terminan donde empieza el derecho de los demás, pero se nos ha vendido la libertad individual como un absoluto, que en realidad es una ficción y mira dónde nos ha traído. Tenemos que sustituir ese concepto como concepto central de nuestras mentalidades por el de la autonomía relacional. Y apunto, porque ya he sobrepasado el tiempo, la última de las 8 lecciones con algo que decía al principio y que tiene que ver con el miedo. Decía un poeta que el miedo es el mayor gigante del alma. Y la verdad es que el miedo parece ser la única experiencia compartida como sociedad. Esto es muy grave y muy peligroso, porque el miedo, ya sabemos cómo lo aprovechan los poderosos, me remito a la doctrina del shock, al servicio de sus intereses. El miedo solo puede engendrar odio, y el odio es el único sentimiento que no caduca, que no perece. El amor puede desaparecer, el odio jamás desaparece. Y el odio es el resultado de una experiencia compartida del miedo. No podemos permitir que el miedo sea la única experiencia compartida que tengamos a nivel colectivo como sociedad, porque entonces ya sabemos que la salida no va a ser la solidaridad, va a ser la derrota más absoluta y el apocalipsis zombie y autoritario y totalitario, vamos, que los fascismos históricos que conocemos se van a quedar en pañales al lado de lo que se nos vendría encima. Pero no podemos ser ingenuos. No se trata de que el miedo desaparezca. El miedo está ahí, si es algo de lo más antiguo que tenemos como seres humanos. Frente al miedo hay que combatirlo y solo lo podemos vencer desde la esperanza de que lo común, es decir, y lo común solo puede establecerse, solo puede generarse a través de vínculos comunitarios, que lo común y que la esperanza sea también una experiencia compartida. Esto suena muy abstracto, pero se traduce en los cuidados, en las redes de proximidad, en los cuidados en las redes primarias, en esas redes de apoyo mutuo y en ese capital humano y social comunitario. Si somos capaces de que el cuidado no sea como hasta ahora una tarea invisible, asignada cultural e históricamente exclusivamente a las mujeres, si conseguimos que el cuidado sea vivido, sea visto y sea organizado como una experiencia compartida colectivamente, solo de esa manera podemos alejarnos de la derrota. Tenemos que ser capaces, y esta es la lección más grande que podríamos aprender y que nos deja muchos deberes para el futuro como ciudadanos y como profesionales, en convertir la esperanza en una categoría política. La ausencia de certezas no nos libera de la responsabilidad de cuidar el mundo que compartimos, por decirlo con una idea que tomo prestada de Hannah Arendt. Y me gustaría terminar con una frase, bueno, la he puesto en portugués porque es un poema portugués de Fernando Teixeira de Andrade, en reconocimiento a nuestros amigos brasileiros y portugueses, y yo no falo portugués, que me parece no solo de una belleza extraordinaria,
sino también de una lucidez brillante. Para aquellos, la tenéis arriba en portugués y abajo en español, lo voy a leer en español. Para aquellos que tienen miedo y no se atreven a nada, todo es audaz y peligroso. Es el miedo lo que esteriliza nuestros abrazos y cancela nuestros afectos, que prohíbe nuestros besos y siempre nos pone de este lado del muro. Ese miedo que se arraiga en el corazón de la persona y que nos impide ver el mundo que se abre más allá de ese muro, como si lo nuevo siempre fuese una trampa y como si lo desconocido siempre fuera algo que amenazara nuestra ilusión, porque es una ilusión de seguridad y de certeza. Hay un momento, y yo creo que este es el momento, ha llegado el momento en que es necesario que abandonemos las ropas usadas, que ya tienen la forma del cuerpo, y olvidar nuestros caminos que siempre nos llevan a los mismos lugares. Es el momento de hacer la travesía. Y si no nos atrevemos a hacerlo, es que habremos estado siempre viviendo al margen de nosotros mismos. Muito obrigada. Muy bien, María José, nos has dejado con la boca abierta. Y además se puede leer en el chat las felicitaciones y vamos, las reflexiones que hay, donde no hay preguntas, hay más, sobre todo, yo creo que hay más emociones que preguntas. Recojo de Rosalinda Martínez una apreciación que dice que habla de que le llamó la atención, vamos a ver, que se me ha ido, pero más o menos la idea... Yo es que no tenía... es que se me ha ido porque han entrado tantas cosas a última hora. Aquí está, dice que habla de que es precisamente el trato que le ha llamado la atención en España, como el trato a las personas mayores y los niños en una situación tan crítica generada en esta pandemia. Fue delicado el trato a quienes estaban solos en residencias o en sus casas y no sabemos lo que pudieron padecer o quienes requerían algún tipo de cuidado especializado. Una situación compleja que nos pide hacer una reflexión sobre la sociedad que queremos para el futuro. No sé si está Rosalinda por ahí y quiere completar su idea, pero un poco esta contradicción, ¿no? Tú nos has hablado de los niños y los mayores, cuando los medios de comunicación también nos estaban hablando del cuidado que había que tener, sobre todo a los mayores, ¿no? Estaban insistiendo que eran grupos de riesgo. No sé, Rosalinda, si quiere intervenir, tiene la palabra. No. Marcelino, ¿tienes por ahí alguna...? Hola, ¿me escuchas? Sí, o Rui, dan palabras por ahí. Hola, Disculpa, ¿se me Rosalinda. escucha? Sí, te escucho perfectamente. Profesora, un placer escucharla. Buenas tardes. Bueno, la reflexión, la verdad es que es muy interesante. Enhorabuena tanto a los organizadores como a la ponente, la profesora María José, por la excelente reflexión que nos ha hecho con su presentación, que la verdad es que es cuesta arriba no seguir escuchándola, ¿no? Con tantas reflexiones en un tema tan reciente y tan novedoso, ¿no? A pesar de todos los antecedentes que tenemos con los referentes que dio, pero que sin duda esta pandemia, parto de que no la olvidaremos en cuanto a lo que ha generado como sociedad, ¿no? En función de que no la esperábamos y por supuesto no sabíamos cómo abordarla, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba ayer era que me llamaba la atención, yo soy socióloga, soy venezolana, aunque tengo ya varios años en España, ya tengo 14 años acá en España, pero me llamaba mucho la atención, más allá de todas las medidas y políticas que se establecían desde diferentes puntos de vista, el que notaba, a mí me generaba mucha inquietud un poco por el entorno que tengo en la zona donde vivo, que hay personas mayores que viven solas, pero muchas personas mayores que viven solas, el mismo comportamiento que notaba con personas cercanas de niños en mi mismo lugar de vivienda, yo tengo un niño, es decir, las reacciones que tenían ellos ante toda esta situación y lo que veíamos en las noticias, más allá de lo que trataba de alguna forma el gobierno y la seguridad social de atender, parto de que
esta situación nos tiene que poner a pensar seriamente en cómo pudiésemos abordar una problemática similar, que es bastante complejo, ¿no? Y como lo comentaba la profesora, los niños y los mayores se han dejado, parto que allí un poco, sería muy serio decir de lado, pero parto de que hace falta ver de qué manera se enfocan las cosas, porque estimo que hay sectores que notaremos más adelante con futuras investigaciones qué ha ocurrido, pero creo que está allí un poco a la deriva. Y parto de que va a ser importante ver qué tipo de sociedad queremos. Eso yo parto que va a ser clave desde lo que la profesora decía de lo que es la actitud digamos, el enfoque del ojo del triunfador, que yo me sienta por encima de los demás, o lo que es ese enfoque de solidaridad que surgió en el marco de toda esta pandemia. Entonces, es un proceso que desde el punto de vista de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales o profesionales de diferentes, digamos, entornos o puntos de vista, va a ser interesante analizar. Pero que está claro que la educación va a ser clave, que no es la economía la que mueve muchas cosas, porque aquí ha sido un parón importante lo que ha ocurrido por la pandemia, precisamente por el riesgo. Da mucho digamos, que establecerse en términos de discusión, en términos de investigación, la situación que está ocurriendo. Pero en lo que tengo claro es que la sociedad que queremos va a influir mucho desde la reflexión que hagamos como familia y desde el enfoque del ámbito como políticos, como docentes, cada uno desde nuestro rol. Pero está claro que esta pandemia nos ha dejado, por un lado nos ha permitido innovar en cuanto a nuevas relaciones, que para algunos podían ser una moda o un mecanismo de trabajo como el teletrabajo o las videoconferencias. Yo parto que ha llegado para quedarse y que va a permitir por lo menos generar transformaciones importantes en el ámbito laboral, en el ámbito de las familias y todo lo demás. Y en valorar sobre todo al ser humano, sobre todo a la persona, que la distancia física ha permitido que seamos conscientes de que no es más importante un empleo, de que a pesar de la crisis, de que no es más importante cosas materiales a las que le podemos dar importancia, sino el que tenemos cerca. Y saber, y nos ha permitido aflorar también los serios problemas que como sociedad que podemos tener, o los serios problemas sociales o económicos que tienen personas que están a nuestro entorno, y muchas veces somos ausentes ante todo eso, pensando de que como no me afecta, no me importa, ¿no? Aquí, por eso es que parto de que la concepción de sociedad y el enfoque de educación tiene que dar un giro muy importante. Y comparto lo que dice la profesora María José, de que la solidaridad va a ser clave para muchas cosas, pero no la solidaridad en un enfoque de que ayuda ahora, no, es un cambio de mentalidad donde tenemos que cuidar la sociedad que tenemos y los seres vivos que conforman esa sociedad, ¿ya? O el planeta en sí, porque esto es una pandemia mundial, que aquí nos ha paralizado en España y ahora va en desencaladas, pero en América Latina está causando ahora destrozos. Es decir, tenemos que ser conscientes de que no hay una vacuna y tenemos que ser conscientes de que más allá de que algunos se han librado de afectarse seriamente, hay otros que sí han tenido miles de muertos, que es lamentable, pero hay otros lo otro es que no ha finalizado, mientras aquí no tengamos una vacuna. Entonces, ¿cuál es la concepción? ¿Salgo de mi casa ahora que estoy en una fase 2 al referirme que estoy acá en España, en Granada? No, tienes que salir con la misma conciencia y responsabilidad de que si te cuidas tú, cuidas a los demás. Entonces, ¿cuál es la mentalidad? ¿Me libero de las 4 paredes ¿Me libero de las 4 paredes o, por el contrario, asumo una responsabilidad diferente? Entonces, ese enfoque creo que es importante. Era lo que quería comentar. Gracias. Sí, María José, Lourdes Bermejo quería también hacer una aportación y yo creo que después podrías contestar a las dos. Vale. Lourdes. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Felicidades por la iniciativa. Hola María José, un placer escucharte, eres una gran maestra. Bueno, los que hemos vivido la pandemia muy cerca, en este caso yo de las personas mayores que necesitan cuidados y de las personas más frágiles, con todos los profesionales que los apoyan. Y también contrastando medio de comunicación, y estamos en esta fase de la desescalada aquí en España, no en América Latina, con quien también colaboro y van a otro ritmo porque va llegando más despacio. Pero a mí me preocupa, y quizá que pongamos en cuestión algunas cosas que estamos haciendo yo creo que muy mal, para generar un poquito de conciencia crítica. Me preocupa un poco el tema del relato, el tema de los medios de comunicación, cómo han ido construyendo que nuestra forma de reaccionar ante toda esta situación pues era magnífica, ¿no? Es decir, los mensajes maximalistas de todos juntos, todos no nos dejamos a nadie atrás, sacamos al ejército, bueno, o sea, todo es una especie de la guerra, ¿no? O sea, el enemigo común es el virus
y vamos todos contra él, ¿no? Y esto es falso. Nos hemos dejado a miles y a miles y a miles de personas en la cuneta. No nos ha importado. Perdonad. Y de alguna forma el relato es, ya hemos conseguido ganar al enemigo común, porque ahora prácticamente hay 2 casos al día en toda España. No se están contabilizando las personas que se han quedado con secuelas, no se están contabilizando las personas en situación de dependencia jóvenes que han quedado, personas afásicas de por vida por malas intubaciones. Hablando de todo el sufrimiento de las personas, de los familiares. No se está hablando de nada de eso, ¿no? Ahora empiezan a salir algunos programas a poner un poquito de dosis para disimular, pero llevamos casi 3 meses sin hablar del sufrimiento de la gente, ¿no? Del sufrimiento de los profesionales que cuando después de trabajar llegan a casa, encima les insultaban por trabajar en residencias de titularidad privada, ¿no? O sea, que encima eran los culpables, ¿no? De lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, el relato ha sido, desde mi punto de vista, muy perverso, ¿no? Para construir un resultado glorioso de qué bien lo hemos hecho. Se han muerto los que se tenían que morir porque no había más remedio. En realidad, la palabra sufrimiento no ha salido por casi ningún lado. Todo eran experiencias de éxito, nada de fracasos, nada de humildad sobre todos los errores por no hacer las cosas en su momento o hacerlas incorrectas. Y al final ya estamos saliendo. Ya el lenguaje es, el eslogan es salimos fortalecidos, más fuertes, pero más fuertes sin autocrítica, más fuertes sin revisar todo lo que hemos hecho mal, y asuma ninguna responsabilidad, tanto desde la política, pero también desde la técnica, desde presiones que no han estado a la altura o que se han ido, ¿no? Entonces yo me encantaría estar más optimista, pero me da la impresión de que todos los valores que han soportado esta gran campaña mediática en la que todo el mundo ha entrado han sido la vida por encima de todo de unos cuantos, porque no de todas las personas. Y más allá de la supervivencia de unos cuantos que no de todos, porque había que elegir entre unos y otros, el resto de los valores no han estado. No han estado el derecho a la información de las personas, el derecho a la toma de decisiones, no se ha hablado de las necesidades diversas de las personas diferentes y diversas en todo el ciclo vital y con características diferentes. No se ha hablado de las personas cuidadoras de personas. Se sigue negando la apertura de los centros de día de personas con demencia y tenemos familias que pueden más y situaciones terroríficas y nadie está hablando de esto, ¿no? Y como si, bueno, ya hablaremos en septiembre y ahora nos vamos a tomar unas cañitas. Es como, Dios mío, ¿no? O sea, es que, ¿qué estamos aprendiendo de todo esto? A mí me preocupa mucho. Perdonadme mi pesimismo y mi emoción, pero... Muy bien, María José. Me callo. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Yo creo que, o sea, suscribo absolutamente todo lo que has dicho. Creo que en algunas cosas hasta te has quedado corta. Por eso yo creo que las catástrofes podemos utilizarlas como herramienta de aprendizaje colectivo o podemos hacer o no aprender de ellas, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Acordaros cuando el hundimiento del Prestige, o sea, en 48 horas 65.000 personas de toda España fueron allí a colaborar. ¿Qué quedó de todo aquello? Nada, se disolvió cuando se acabó la crisis. Lo que ha contado Lourdes es una realidad. En el caso de España, si os acordáis, yo tengo que aclarar que no tengo tele. No tengo tele por salud mental. Eso no quiere decir que no me considere una persona informada, porque leo la prensa y demás, pero en las dosis necesarias para tener conocimiento de la realidad y saber cuál es el discurso dominante, pero insisto, en las dosis justas, porque es una estrategia también de cuidado de mi propia salud mental. La crisis se ha gestionado desde un lenguaje con un relato, la narración que se ha hecho de la crisis, que se ha construido, porque no debemos olvidarnos nunca que nos educamos
y nos socializamos a través de cuentos y de narraciones. Somos lo que somos por los cuentos que nos han contado y los cuentos que nos hemos contado a nosotros mismos a lo largo de la historia. Así que lo del relato, lo de cómo contar las cosas, cómo narrarlas, sabemos que es la manera que tenemos los seres humanos de construir la realidad. Es el lenguaje el que construye la realidad. Por eso el lenguaje no es algo banal ni anecdótico. La manera en que nombramos las cosas expresa la construcción del mundo y de la realidad que tenemos. Cuando en las primeras noticias se contaba como un alivio, menos mal que solo ataca a las personas mayores, lo estoy resumiendo, como un alivio. ¿Qué realidad hay detrás de esa construcción, de ese mensaje? Que las personas mayores no valen. Como ya son mayores, ya han vivido su vida, pues no es grave. Como solo se mueren mayores, que eran los que se morían al principio, no nos preocupamos. Y somos nosotros, la sociedad esta neoliberal, occidental, cristiana, judeo-masónica, como mierda lo queramos llamar, que somos aparentemente defensores de los derechos humanos y que vamos dándole lecciones de democracia y de liberalismo a todo el planeta. Yo vivo en una comunidad autónoma en España, en Castilla-La Mancha, donde el presidente de esta comunidad autónoma, y aclaro que aquí no gobierna Vox, pero dijo literalmente, porque está colgado en un vídeo en directo de una rueda de prensa en YouTube, le dijo a una periodista, no sé, cuando le preguntó por las personas mayores en las residencias, porque aquí hay muchas residencias investigadas por muertes por coronavirus, de personas mayores, dijo, no nos engañemos, que las personas que están en esa residencia no son personas válidas. Lo dijo con esas palabras, lo podéis buscar en YouTube, no me lo estoy inventando. Presidente de una comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Luego, si tenéis curiosidad, mirar a qué partido está afiliado ese presidente. Insisto, un partido que no se considera de derechas. Pongo este ejemplo porque podríamos equivocarnos y pensar que el desprecio, porque vivimos, como diría Axel Honneth, en una sociedad del desprecio, donde unas personas tienen valor y otras no las tienen. Tenemos un universalismo moral, pero una práctica totalmente excluyente. Unos merecen ser sujetos de derechos y merecen tener derechos y protección de los derechos, y otros colectivos, cada vez más grandes de población, no parecen ser sujetos de derechos. No tienen los mismos derechos, los excluimos de nuestro espacio moral. No nos sentimos por esas personas a hacer un esfuerzo como sociedad, ni aplicarles los mismos criterios morales y de justicia. Y estoy hablando, como en esta crisis, de las personas mayores y de los niños. Es una vergüenza. Somos el único país de Europa que no se ha ocupado de los niños, cuando en otros países de Europa hasta los dirigentes han hecho ruedo de prensa con los niños y se los han explicado como si fuesen imbéciles. Hemos tratado a nuestros niños y a nuestras niñas, que nos han dado, por cierto, un ejemplo de civismo, como si fuesen unos inútiles. Y a las personas mayores hay que hablar con objetividad. Las personas mayores que están en residencias públicas, y lo explico ahora para las personas de otros países que no conocen, en España, las personas mayores que viven en residencias públicas o de gestión privada, es decir, que no viven en su entorno comunitario, en su casa o con su familia, sino en unas residencias, vamos a llamar residencias mole, en unos edificios donde solo viven personas mayores, tenemos que saber que esas residencias son espacios alternativos de convivencia, del mismo modo que cuando hay niños o menores que están tutelados, vivir en una vivienda tutelada o en un hogar protegido o en una mini residencia de menores. Y estos son espacios de convivencia, no son centros sanitarios. Las personas mayores que están en esa residencia, mi padre murió hace poco y estuvo en una de ellas, tienen el mismo derecho, exactamente el mismo derecho que el resto de los ciudadanos
a recibir asistencia sanitaria, porque han cotizado, esos son afiliados a la Seguridad Social y tenemos una sanidad que se supone es cuasi universal. Y esas personas mayores que viven en residencias, que tienen exactamente, o deberían tener, porque no le han permitido ejercerlo, el mismo derecho que la persona mayor, como mi madre, que vive en su casa, a ir al médico, al centro de salud o a ir al hospital, que tiene que ser hospitalizada, porque son usuarios de la sanidad pública y han pagado además más que nadie por todos los años trabajado por ello, se les ha negado ese derecho. Sabemos, porque se han publicado en algunos medios, no los mayoritarios, que cuando desde las residencias han llamado a los hospitales para que fuesen a llevarse a personas enfermas, se han dicho que tenían prohibido ir en ambulancia a las residencias de mayores. Y cuando alguna vez alguna persona mayor la han montado en una ambulancia, se han negado en los hospitales. Leí una vez un caso de una ambulancia que estuvo 2 horas peregrinando por distintos hospitales de una ciudad, ahora no recuerdo cuál, aquí en España, y a las 2 horas volvió con la persona mayor a la misma residencia porque no lo quisieron admitir en ningún hospital. Y las muertes de mayores en residencias se deben a eso, a que se les ha impedido, se les ha excluido de un derecho que tienen. Es como si tú ahora de repente dijeras, pues a estos niños, mira, a los niños que son rubios, como les tengo manía, los voy a echar a la escuela, no tienen derecho a venir a la escuela. ¿A qué os parecería una barbaridad? Bueno, pues eso es lo que se ha hecho con las personas mayores. Las personas mayores que han muerto en residencias, de acuerdo, hay algunas, no lo vamos a negar, porque se venían haciendo denuncias desde hace mucho tiempo, porque muchas residencias mayores se han privatizado, que el modelo de gestión pública ha sido vía privatizaciones, cuando tú, o sea, si una residencia de mayores la concibes como un negocio, están participadas por grandes fondos de inversión internacional, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid y uno de los principales empresarios de España y del mundo, es dueño de un montón de residencias a través de no sé cuántas sociedades interpuestas, porque lo tienen para hacer negocio. ¿Y cómo haces negocio? Reduciendo el personal, pagándole poquísimo al personal, no teniendo personal suficiente ni formado para sacar dinero. Y si algo tendríamos que aprender de esta pandemia es que los derechos sociales, la protección, es decir, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la autonomía relacional, que para eso están los servicios sociales, el derecho a la garantía de rentas, a la subsistencia, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, los 6 grandes pilares, objeto de las políticas sociales universales, nunca deberían ser objeto de privatización, porque si se convierten en un negocio, los derechos terminan convertidos en mercancías y dejan de ser un derecho. Y el problema del edadismo que he mencionado de pasada, en el caso de España, se ve claramente con el tema de los niños. Ahora se está volviendo, el otro día leí, luego lo pongo en el chat, os lo busco, una entrada de un blog de un educador social que me encantó, de Murcia, que hablaba de la lejía y de los colegios. O sea, estamos utilizando de nuevo a la infancia con esto de volver a los colegios como si la educación, lo sustancial fuera que si las matemáticas, la geografía, no sé qué. Estamos perdiendo totalmente el sentido de lo que significa la educación y la escuela como espacio de sociabilidad, de convivencia, de vinculación comunitaria, de protección, de identidad, de ese como espacio de cuidado, pero no cuidado en el sentido de almacenamiento, sino cuidado social para los niños. Y con el tema de las personas mayores igual. Yo, porque no me quiero extender mucho, os recomendaría, Lourdes seguro que lo conoce, pero un montón de entidades ocupadas y preocupadas de las personas mayores y demás elaboraron, y muchos hemos firmado y suscrito, un manifiesto muy detallado porque necesitamos modificar el modelo de cuidados de larga duración en España. El modelo de cuidados de larga duración afecta sobre todo a las personas discapacitadas y a las personas dependientes. No se trata de poner más recursos, que sí, que también, que yo no digo que no hagan falta más recursos, hacen falta,
No se trata solamente de revertir privatizaciones, que sí, que yo no estoy defendiendo las privatizaciones, que hay que revertirlas. Digo que solo revertir privatizaciones y solo poner más recursos no soluciona el problema, porque es el modelo de cuidados, por eso he insistido mucho en mi charla, lo que no sirve. Necesitamos apostar por un modelo de cuidados que sea digno de tal nombre. Y no me enrollo porque ya me está haciendo señas así. Claro. A Rosalinda, luego hablamos por WhatsApp. Bueno, hay una palabra de Tamara desde hace mucho tiempo. Yo creo que si está dispuesta a hablar, ya para cerrar. Tamara. Sí, si me deja. Tenemos que cerrar. Y no sé si vas a cerrar. ¡Hola! Bueno, hola María José, encantada de haberte escuchado porque escucharte es, bueno, revelador siempre y es una crack, ya lo sabes. Yo quería compartir, María José sabe que yo soy trabajadora social comunitaria, trabajo en un territorio, a ver si me dejan hablar, perdón, en un territorio aquí en Cataluña y sobre lo primero lo último que habéis estado comentando primero, lo del tema de lo público y lo privado, evidentemente lo que hemos vivido los profesionales ha sido que lo privado en medio de esta pandemia ni estaba ni se esperaba. Muchísimas entidades, entre comillas digo, porque no todas las entidades sociales son malas ni son mercantilizadoras, cuando estamos hablando de asociaciones de proximidad, como, ¿no?, que tienen un elemento en común que no es el negocio, que es otro, no vamos a tildarlas todas, pero casi todas. En estas en las que tenemos tantos recursos externalizados, no estaban directamente, ni se les esperaba, ¿vale? Aquí lo que ha respondido ante esta pandemia ha sido lo público, pero también he de decir que se ha puesto sobre el tapiz bien claro las deficiencias de lo público. O sea, realmente lo mal que estamos en lo público, donde, bueno, pues todos sabéis que los trabajadores del SEPE estaban no son los profesionales ni los localizábamos a pagar los ERTES ahora. Los trabajadores sociales nos hemos tenido que organizar. En nuestro caso, nos organizamos rapidísimo porque nosotras mismas, las trabajadoras sociales, pusimos los medios para poder teletrabajar porque no teníamos nada y no podíamos volver a nuestros despachos. Entonces, ha habido mucha voluntad por parte de los trabajadores públicos, pero se ha puesto en relieve las deficiencias del sistema, que como ha dicho María José, va mucho más allá de poner más recursos o de poner más dinero, sino que es un tema de modelo, ¿vale? Mi experiencia como trabajadora comunitaria desde el trabajo social, ¿cuál ha sido? Pues que nos hemos encontrado de repente que ante la desaparición de lo privado y las deficiencias de lo público, los ayuntamientos, cuando hablaban más a nivel más pequeño, más reducido, más de proximidad, se han encontrado que todas esas personas que estaban solas, todas esas familias que se encontraban solas con los niños en casa y que no podían ir a la escuela o que ni siquiera tenían un curso, poder enseñar un vídeo por YouTube a los que les enviaba o leer un correo electrónico, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que los ayuntamientos han visto que el potencial realmente que está en la propia ciudadanía, en la propia comunidad, cuando hasta hace nada, o sea, yo diría que hasta el mes de febrero rehuían muchísimas administraciones locales de eso, precisamente. O sea, tú les decías plataformas sociales, no voy a poner ningún nombre, pero una plataforma social X, y para nada del mundo se querían implicar, lo que vienen aquí, te la lían y que, o sea, cerrados en banda totalmente. Y sin embargo, ahora no han visto que la solución es esta. Hay algunas administraciones locales, por ejemplo, yo que trabajamos con 20 ayuntamientos, han habido algunos ayuntamientos que se han resistido un poquito más, los que se lo han podido permitir, porque han tirado más, pues a lo mejor de
de policía local, algunos de protección civil, ¿vale? Pero los que no han podido, perdona, los que no han podido han tenido al final que abrirse ese mundo. Y hay algunos que la experiencia ha sido muy positiva, donde el propio político te dice, oye, pero esto tenemos que buscar una forma para continuarlo. Pero es que los propios reglamentos y las normativas públicas que existen dan cobijo a esto. O sea, realmente lo que sería la participación ciudadana o el voluntariado en este caso queda totalmente fuera a la hora de poder relacionarse con la administración pública. No sé si me estoy explicando bien, que me despisto un poco con la nena. Entonces, creo que estas tres cosas, o sea, estos dos factores de lo privado desaparece. Que tuviera un seguro privado médico es como lo que no tenía nada, ¿vale? Lo ha estado pagando, pero no tenía nada. Por ejemplo, lo privado desaparece y lo público pone en relieve todas sus deficiencias y todo el problema que tiene de atención en cuanto a modelo también, no solo a recursos, como ha dicho María José. Y esto obliga a las administraciones locales a que deba realmente de lo que es lo comunitario. Porque hasta entonces, o hasta ahora, para muchos, lo comunitario eran las 4 entidades sociales y mi pueblo, ¿vale? Eso era lo comunitario. Entonces, ahora han tenido que abrirse un horizonte a que lo comunitario es mucho más allá. Es la ciudadanía, es acogerlos a todos, es esa capacidad que tenemos pues bueno, un poco la línea que ha sido, ¿no, María José? De cuidarnos entre nosotros. Entonces, nada más que quería decir esto porque lo he vivido como una experiencia propia y que ahora estamos los profesionales diciendo, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Qué es lo que viene ahora después de esto? ¿Lo vamos a dejar aquí aparcado o esto va a servir para que haya un cambio de modelo? Pues bueno, ahí lo dejo. Si alguien tiene alguna iluminación, también, por favor, sugerencias todas, porque ahora tenemos un gran reto por delante. Muy bien, gracias Tamara. Y creo que lo que tenemos que es que seguir, porque el debate, María José ha dicho que empezaba con la conclusión, y yo creo que ha acabado iniciando el debate. María José, te dejamos 10 segundos para concluir y entra Rui para cerrar. María José. Pues si son 10 segundos, lo único que puedo deciros es que muchísimas gracias, muy a todas las personas que habéis dedicado hoy una parte de vuestro tiempo, una tarde con mucho sol, aquí al menos en la península, para reflexionar y aprender unos de otros. Yo creo que la reflexión apenas si está como abierta, empezándose a abrir, deberíamos profundizar, quizá luego en las sugerencias de próximos temas para el próximo curso, quizá merecería la pena profundizar, por ejemplo, en el tema de modelo de atención de personas mayores, como ha planteado Lourdes, con el espacio comunitario entre los profesionales, en los territorios, educadores sociales, trabajadores sociales, etcétera, que muchas veces somos como la mortadela del sándwich, entre arriba y entre abajo y nos aplasta todo el mundo, o así nos sentimos. No voy a comentar nada porque todas las intervenciones me han parecido muy interesantes y que reflejan la realidad que vivís. Simplemente daros las gracias, deciros que ha sido para mí un placer que gente con tanta experiencia y tanta trayectoria y tanto compromiso desde tantos países distintos hayáis hecho un hueco hoy para parar y reflexionar sobre esto. Si lo que yo he dicho ha servido para suscitar alguna cuestión o para disparar algo en la cabeza, pues habrá merecido la pena. Y si no, pues tendremos que volverlo a intentar en otro. Muchísimas gracias y esperamos que cuando retomemos el ciclo de Inquietasao después del verano,
pues nos hagáis llegar sugerencias, que participéis también, podemos utilizar otros formatos tipo mesa, varias personas, en fin. Esto ha sido una fase experimental y esperamos recibir vuestras valoraciones y vuestras recomendaciones para mejorar, porque lo colectivo solo se puede mejorar entre todos, no por parte de algún iluminado o iluminada. Muchísimas gracias y os mando un abrazo muy grande a todas. Muy bien, pues muchas gracias. E Rui, ciérranos. Muito obrigado. Obrigado à Maria José, como conferencista, e também bem-aja à Lucília Salgado e ao Zé António Carido, que o Zé António Carido participou connosco nestas conferências a 20 de maio, a Lucília Salgado a 27, e a Maria José terminou agora, hoje, a 3 de junho, e deixou-nos mais inquietos do que começámos. Não sei se isso é bom ou se é mau, mas vamos com esta inquietude toda para o verão. De facto, terminámos esta fase experimental, porque também precisávamos disto, de partilhar as nossas inquietações e de as transformar e recolher também testemunhos que nos fazem perceber que não estamos sós nesta caminhada. Nós tivemos muitos inscritos, muitas participações pelo Facebook, por aqui pelo Zoom, graças às excelentes intervenções dos nossos convidados. Compete-me agora dizer que vamos lançar um inquérito de satisfação a todos os participantes, vão receber por e-mail, e vamos tentar alargar o leque de convidados a outros países e até a outros continentes, Brasil, Paraguai, Chile, porque não, pessoas que participaram. Obrigado a todos, estaremos de volta em setembro, como a Maria José Aguilar disse, se calhar noutros formatos mais enriquecedores, com mais participação, com mais viva voz de quem nos ouviu e de quem nos seguiu durante estas 3 semanas. Bem-aja ao Mário, à Maria José, ao Marcelino por me terem acompanhado nesta coordenação, e também ao João e à Ana pelo trabalho excelente nas redes sociais, e a todos os que participaram. Muito obrigado, não podemos dar mais voz agora, porque chegámos mesmo ao final de tudo. Até setembro, não é? Até setembro. Adeus. Tamara, Lourdes, Rosalinda, y a todas las que estáis ahí escribiendo y que estáis por ahí, Agustina. Chavita.